Ahora bien, pasaré a la presentación de la primera mesa con el tema debilitamiento del Estado de Derecho. Para ello nos acompañan el maestro Gerardo Bertín. Bienvenido, maestro. Politólogo especializado en temas de gobernabilidad democrática, transparencia y rendición de cuentas, gobernabilidad local, derechos humanos y participación ciudadana. Tiene casi 3 décadas de experiencia práctica y académica. Ha trabajado en casi 50 países en África, América Latina y el Caribe, Asia, Medio Oriente y Europa Central y Occidental. Es graduado con títulos de la Universidad de George Washington, de la Universidad de Georgetown, ambas en Washington, D.C., y de la Universidad de Chicago. Tiene un certificado de estudios especializados en liderazgo para el desarrollo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ha escrito varios libros y artículos en revistas académicas. Actualmente es el vicepresidente de programas internacionales de Freedom House en Washington, D.C. Y le doy la palabra al maestro Gerardo Bertín. Adelante, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, a ti, a Save Democracy, por esta iniciativa. Es un honor para mí estar compartiendo esta palestra con Máximo y la doctora Marwan Laborde. Un tema realmente importante es el tema del Estado de Derecho, y yo quisiera dar un aporte para la discusión en el contexto del último informe de Freedom House que lanzamos hace un par de semanas, donde el tema de la integridad electoral y los conflictos son el tema de fondo. Ciertamente, como ustedes saben, este informe es un informe anual, estamos en el número 51. Analizamos 210 países y territorios disputados. Dentro de nuestro contexto de las Américas, tenemos a 35 países donde están Estados Unidos y México. Nuestro índice de libertades, como lo llamamos, está compuesto de 7 categorías, una de ellas siendo el tema de Estado de Derecho, y 25 indicadores, de los cuales 4 están relacionados al tema de Estado de Derecho. Es un índice del 0 al 100. Es un índice que mide básicamente los derechos políticos y las libertades civiles, tal como están planteadas en la Carta Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese sentido, los países con índices bajos son categorizados como sociedades con no libertad o con parcial libertad, y aquellos que tienen puntaje un poco más alto son categorizados como países libres. Para entrar en contexto, en el caso de la región, de los 35 países, México y Estados Unidos están en distintas posiciones. Estados Unidos tiene en el último informe un índice agregado de 83 sobre 100, y el caso de México tiene un índice de 60 sobre 100. Esa es una diferencia entre los dos países. En el caso específicamente de los derechos políticos, y entre ellos las libertades civiles, y entre ellos el Estado de Derecho, los 4 indicadores que analiza Freedom House tienen que ver con los siguientes temas, para que quedemos claros. Primero, está el tema de si existe independencia judicial en el país o el territorio. Ese es el primer índice. El segundo tiene que ver con el tema si los procesos, si el debido proceso es en efecto el que prima cuando se habla de asuntos civiles y criminales. El tercero tiene que ver con si existe protección para el uso indebido o la fuerza física de algún grupo que está de una u otra forma categorizado como insurgente. Y el cuarto subindicador tiene que ver con si las leyes, las políticas y las prácticas garantizan un tratamiento egalitario en varios segmentos de la población. Estos son los 4 subindicadores.
Y para ir armando un poco el debate y la discusión, decirles que definitivamente hay diferencias en los índices, tanto en los de Estados Unidos y de México. En el caso de México, por ejemplo, cuando hablamos de independencia judicial, tiene un menor subíndice que Estados Unidos. El caso el segundo es lo mismo, en sí donde hay un poco más de paridad en los índices, tiene que ver con el último subíndice en lo que respecta a si realmente se garantiza el tratamiento igualitario de ciertos segmentos de la sociedad, donde Estados Unidos sí ha tenido algunos aspectos históricos que ha pesado bastante en una calificación un poco más baja. En todo caso, ambos países van a tener elecciones este año. La primera será en México y la segunda será, perdón, en junio, la otra será en noviembre. Y definitivamente en lo que respecta a temas que quizás de derechos humanos, perdón, y de Estado de Derecho que van a primar en estas dos elecciones en ambos países, tiene que ver definitivamente con lo relacionado a la integridad de las elecciones. En el último informe, nosotros hemos hecho un análisis de cómo distintos actores, no solamente en México y en Estados Unidos, pueden distorsionar las elecciones en todas sus etapas, es decir, en la etapa preelectoral, durante el proceso electoral y también durante el proceso postelectoral. Y tiene que ver primero, en el caso del proceso preelectoral, eh, cómo los regímenes, particularmente aquellos que ya están en el poder y tratando de mantenerse en el poder, controlan quiénes y cuáles candidatos o candidatas o partidos aparecen o no en las boletas. En casos extremos, como es el caso de Venezuela en América Latina, ciertamente el régimen ha eliminado a todos los candidatos posibles en la oposición. Es un ejemplo concreto. Otra forma de distorsionar el proceso electoral que tiene que ver con temas de Estado de Derecho es que se cambian las reglas del juego en términos de las elecciones en desventaja en particular de la oposición o de una forma u otra para que los que ya están en el poder obviamente tengan la posibilidad de tener un mejor chance electoral. Lo otro, igual, relacionado más a los que ya están en el poder, es utilizar recursos públicos y los medios necesarios para ayudar a que se incline de una u otra forma que la propaganda pública, si se puede, en favor, obviamente, de los candidatos o candidatas que ya están, obviamente, en el poder. Otra forma en las cuales se distorsionan las elecciones es prevenir, obviamente, que el que gana asuma el poder y su mandato, es decir, negar, obviamente, la legitimidad. El caso más concreto que hemos visto en América Latina más recientemente ha sido el caso de Guatemala, donde en efecto hasta la última hora, básicamente de medianoche, no se sabía si el presidente que había tenido el voto más amplio, el presidente Arévalo, iba o no a asumir el poder. Y finalmente está todo el tema de la interferencia de elecciones, no solamente de otros países, sino también en nuestro informe resaltamos el rol que tienen grupos informales como las redes organizadas de narcotráfico, las organizaciones criminales, que de una u otra forma tratan de influir en distintas formas con interfiriendo en los procesos electorales. Caso más concreto que hemos visto en América Latina en nuestro estudio es el caso de Ecuador reciente, donde el año pasado las fuerzas de crimen organizado obviamente asumieron un rol protagónico en lo que respecta a la influencia de las elecciones, incluyendo el asesinato de uno de los principales candidatos a la presidencia. Esto es importante porque, de una u otra forma, poniendo esto en perspectiva,
nos hace pensar del rol, obviamente, de las instituciones en garantizar no solamente el Estado de Derecho, pero también el proceso electoral. Lo interesante es que candidatos que creen o no creen en valores democráticos utilizan las elecciones para legitimar, obviamente, su captura de poder. Este fin de semana, por ejemplo, Rusia va a tener una elección presidencial. Sin embargo, todas las condiciones para que esta sea una elección justa, transparente, no están dadas. De tal forma que todos ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pero para Putin es importante, obviamente, legitimarse a través de lo que él llama un proceso electoral. Eh, eh, Ciertamente, nuestros datos de los índices están abiertos al público, pero quiero resaltar un par de tendencias que me parecen interesantes para los dos casos. Eh, Hemos venido haciendo, como decía yo, este análisis de los derechos políticos y libertades civiles desde hace 51 años. Y podemos medir de una u otra forma lo que ha ido ocurriendo en los últimos 10 y 15 años. Eh, en los últimos 10 años, es decir, desde el 2013 al 2023, en nuestra región, en América Latina, Estados Unidos es uno de los países que ha bajado más su índice global de libertad, con 9 puntos. No está en el primer lugar, el primer lugar lo ocupa Nicaragua, que ha bajado 38 puntos. Pero México está, digamos, entre los top 10 en la región de los 35, donde en los últimos 10 años el índice de libertades ha bajado el 10, perdón, el 5 puntos. Pero si estrechamos más los datos hacia 15 años anteriores, existe un cambio muy interesante en lo que son las tendencias y las estadísticas. En América Latina, bueno, Nicaragua sigue siendo el país en los últimos 15 años que ha bajado más su índice de libertades, pero México y Estados Unidos están casi empatados, obviamente, en esa lista. Estados Unidos tiene menos 11 puntos en los últimos 15 años y México tiene menos 10 puntos. Eh, Freedom House califica a Estados Unidos todavía como una sociedad libre, mientras que México es categorizada como una sociedad parcialmente libre. El índice de México en los últimos 10 a 15 años se ha mantenido estable. No ha habido necesariamente ningún cambio fundamental desde el 2010. El país en algún momento fue categorizado por Freedom House como libre, pero el 2010 obviamente eso bajó a parcialmente libre y desde ese entonces el país se ha mantenido en una cierta estabilidad con un puntaje básicamente que oscila entre el 54 y el 60% sobre 100 en promedio. Esto es importante en el sentido de entender, digamos, y comparar lo que en este foro se está tratando de analizar, que es efectivamente eh, poner las democracias a prueba. El otro tema, y con esto básicamente ya culminaría mi intervención, es que si bien Estados Unidos y México tienen quizás los sistemas federales más similares en la región, son 5 federaciones en la región, obviamente si incluimos a Venezuela, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, que tienen un sistema presidencial. Si utilizamos básicamente ese factor comparativo, podemos ver que en el caso de Estados Unidos, y esto sí, el informe de Freedom House lo resalta, existen diferencias en cómo se maneja, obviamente, los sistemas federativos en ambos países. Las elecciones en Estados Unidos definitivamente tienen un aspecto muy local a nivel no solamente de condado, pero a nivel de estado donde los estados tienen total control sobre los procesos electorales. En el caso de México es lo mismo, pero hay una diferencia en términos institucionales y esto está reflejado obviamente en el análisis de los 4 índices o subíndices que he mencionado.
El otro tema es el tema de control y contrapesos. Ciertamente, aunque en Estados Unidos sí, su índice de libertades está atribuido a la baja de calidad en dos procesos. Uno, el sistema general judicial, y por el otro lado, el sistema de exclusión de participación política. Todavía mantiene ciertos aspectos importantes de control y contrapesos. La independencia de los tres poderes de Estado sigue siendo un factor importante que de una u otra forma determina también esa diferencia de índices al final comparados entre México y Estados Unidos. Sin embargo, con preocupación se ve importantes declives en esa calidad institucional, lo cual ha puesto en prueba y pondrá en prueba las elecciones venideras en el mes de noviembre. Me quedaría con eso, Marcela, y pues presto a responder cualquier pregunta que pueda tener la audiencia al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Bertín. Yo quisiera contestar un par de preguntas. En primer lugar, excelente análisis, obviamente, desde distintos puntos de vista que muestran la complejidad, obviamente, en estos temas. Quisiera centrarme en el rol de la sociedad civil, porque creo que ese es un rol importantísimo, y los jóvenes en particular, que en el caso de Estados Unidos, su incidencia en votaciones a nivel nacional es muy baja. Creo que en las últimas elecciones presidenciales apenas alcanzó el 51%. Y definitivamente es uno de las comunidades más escépticas de lo que puede o no puede hacer una democracia en este momento. Hay datos a nivel mundial comparativos que muestran que existe una cierta apatía de los jóvenes hacia lo que puede o no hacer la democracia en elecciones, que en algunos casos se convierten en antipatía a valores democráticos, por lo cual deciden votar por candidatos que no necesariamente se adhieren a valores democráticos y institucionales. Recordemos en el caso de los jóvenes, y yo sé que va a haber acá una discusión posterior al rol de los medios sociales, en el caso de México en particular, y está cierto que en Estados Unidos también las plataformas sociales juegan un papel importante en la desinformación en momentos electorales. Y creo que es importante generar algún tipo de respuesta o contrarrespuesta a las cosas que se informan. Y hoy en día, en particular, con todo el temor de la inteligencia artificial, donde se pueden crear inclusive voces similares a los candidatos, imágenes similares a los candidatos, que no necesariamente van a dar la información correcta. Y al final, simplemente para cerrar, decirles que en nuestro informe de Freedom House resaltamos el rol que juega, como decía la doctora Marván, de los militares del Ministerio de Defensa en México, el SEDENA, en particular en utilizar una herramienta que es el Pegasus para interferir en particular a organizaciones de derechos humanos, a organizaciones civiles, y definitivamente eso nos parece un punto importante en lo que implica la desinformación. Lo dejaría ahí, Marcela, y dejo a los otros colegas que puedan comentar las preguntas. ¿Sí?